El 18 de octubre de 2019 marcó un hito en nuestro país. El hito del comienzo, del quiebre de cierta normalidad, de determinados acuerdos que podríamos decir estaban anclados muy profundamente en nuestro sentido común, que eran producto, diríamos en términos gramscianos, de un discurso hegemónico legitimado por todos nosotros. Uno andaba en auto rápido y cuando veía a un carabinero bajaba inmediatamente la velocidad, por ejemplo. Le atribuíamos autoridad a carabineros. La prensa octubrista se encargó de envenenar a la población en contra de sus carabineros. Y ahí comenzó todo, la destrucción de la autoridad, la elección de la izquierda antidemocrática por medios democráticos. ¿A dónde nos puede llevar eso? Un presidente que retira las querellas de seguridad interior del Estado y nadie se asombra, que indulta a criminales y que les da pensiones de gracia y nadie se asombra, nadie critica. Pequeños medios de comunicación, acá desde las redes que hacemos toda la diferencia. ¿O usted no se acuerda que para el primer proceso del plebiscito del mamarracho estaba toda la prensa a favor? ¿Se acuerda? ¿Quiénes hicimos la diferencia? Los que estábamos acá, detrás de estos pinches canales que apenas contamos con apoyo y hoy día menos que nunca, gracias a que la derecha decidió seguir un liderazgo que las condujo a traicionar sus principios y nosotros no estuvimos dispuestos a seguir ese camino. Le voy a leer el titular del diario El Mercurio de hoy y usted explíqueme entonces qué está pasando con este Joker, este espíritu del Joker, que sigue empapando a Chile. La moneda propone aplicar reglas del uso de la fuerza diferenciada para migrantes y diversidades sexuales, entre otros. Migrantes, mi estimado telepensante, cuando sabemos que parte importante de quienes hoy día conforman las organizaciones del crimen son migrantes. Son personas que vienen de otros países. Este es el jaque mate a la capacidad de nuestro Estado-nación de defenderse del ataque que está recibiendo de parte del crimen organizado, promovido claramente por narcodictaduras. Y nosotros de nuevo no nos vamos a asombrar. Nos están desquiciando, nos están destruyendo nuestro mundo común y no entendemos por qué. ¿Y sabe por qué no entendemos? Porque no sabemos ver el mal, porque perdimos la capacidad de ver el mal, de resistirnos, de renunciar a todo camino que nos conduzca por la misma ruta, en la misma dirección, que el mal que destruye nuestra sociedad, el mal que se cobra vidas todos los días, el mal de esos incendios que fueron intencionales, tal cual como ha sido cuantas veces en el sur. Hemos perdido nuestra capacidad de ver el mal, mi estimado telepensante, y la hemos perdido porque ya no somos capaces de comprenderlo. Quiero invitarlo a ver las siguientes imágenes para comenzar conmigo en este breve lapso de tiempo una toma de conciencia que después usted quizás se anime a profundizar. En las imágenes lo que usted ve es el espíritu del Joker en medio de nosotros. El espíritu del psicópata. ¿Quién es el psicópata? ¿Cómo se respeta al psicópata? ¿Cómo se trata al psicópata?
Es una enfermedad mental, ¿cierto? Y por eso es que siempre requiriendo un cuidado y un tratamiento. Si no, si esa es la normalidad entre nosotros, la psicopatía, o usted me va a decir que no está absolutamente fuera de lo razonable, decirle a las Fuerzas Armadas y de Orden que ahora las reglas del uso de la fuerza, que ya son inaplicables, tienen que aplicarse de manera distinta según cómo se autopercibe aquel que está agrediendo, está incendiando, está violando, está robando o está matando. Estamos con un gobierno de orates, pero de orates con una intención. Se usa la locura con un propósito, mi estimado telepensante. Y esto no solamente está pasando acá, son las élites globalistas de izquierda internacional que han dado vuelta a todos nuestros parámetros, que quieren convencernos de que comamos gusano. ¿No me creen? Lo dejo con la Nicole Kidman. Sé que no está muy buena la resolución del video y no necesito, digamos, traducirlo. Véalo y tome conciencia por sí mismo. I am here to reveal my hidden talent, eating micro livestock, cornworms. They're still alive. Extraordinary. Very moist, chewy. Can't quite describe the flavor, but need a little water. Let's try the second course, shall we? Just a little side note. 2 billion people in the world eat bugs, and I'm one of them. Because here we go. Have some mealworms. I'm telling you, I'd win Survivor. Esa es solo una muestra, mi estimado telepensante. También están los insectos. Nos quieren cambiar la dieta, ¿por qué? Porque estamos en el marco de una teología del exterminio. Esta pornocracia, esta locura usada a favor de la destrucción del mundo común. Lo sepan o no sus actores, tiene a la base una fe. La fe de que el exterminio del ser humano es lo que tenemos que avanzar. Y para eso tenemos que degradarnos, destruirnos, degenerarnos. Por eso la pornocracia es el régimen apropiado a esta teología del exterminio. ¿Sabe lo que acaba de hacer la empresa de Doritos? Por ponerle otro botón de muestra de todo este desquiciamiento. Contratar a una cantante activista LGBT, Samantha Hudson, que en 2015 ya decía que quería tener sexo con niños de 12 años. Eso era lo que publicaba. Y lo contrató como rostro de su producto, los Doritos, para que coman los niños. ¿Qué le dice eso a usted, mi estimado telepensante? Lo voy a dejar con la estrella de Doritos, que ahora, claro, como generó un impacto tan grande, porque todavía quedamos personas sensatas reaccionando. Todavía quedan personas que entienden que eso está mal y están dispuestas a hacer algo. El día que no quede ninguno de nosotros que nos hayan puesto la ley Mordaza, esto va a ser, esta persona que yo le traigo acá, va a ser el ídolo de las próximas generaciones. Yo abogo por aniquilar y destruir por completamente, abolir la familia tradicional nuclear monógama. No es que vaya a darle una paliza a mis padres, ni mucho menos, pero creo que ya está bien de tener un canon estandarizado. Y no estamos tan lejos, mi estimado telepensante, en Chile, ¿no le parece? No estamos tan lejos con esta señorita Mon Laferte, que hace su canción de pornocracia, justamente, con escenas de alto contenido pornográfico. ¿Para qué hablar de la reina de Viña? Que usted la puede googlear en la plataforma X, aparece meando, porque voy a usar esa palabra, meando un vagón de metro. Se baja los pantalones, ahí le pongo la imagen nomás, no le voy a traer el video, evidentemente. Esa es la reina de Viña. La ganadora del programa del reality del Gran Hermano, con actitudes zoofílicas, con su perro. Eso es lo que está ganando. Eso es lo que estamos exacerbando, la decadencia y la degradación absoluta del ciudadano occidental. ¿Usted cree que los chinos hacen esto con los musulmanes? No, no lo hacen.
nos estamos autodestruyendo. Esto tiene que ver con Thanatos, tiene que ver con el último hombre de Nietzsche. Es muy largo para explicar. Pero sí le puedo decir que está entrecruzado con el mal, ese mal que no queremos ver. Y no estoy diciendo que necesariamente sea un mal demoníaco, teológico en el sentido espiritual y religioso. Existe la teología política. Y yo quiero que oiga usted este breve análisis de Bukele, esta pequeña denuncia y luego a un cura hablando del mal, no porque yo adhiera a la tesis de la existencia del demonio, cosa que no tengo, por la que no tengo que referirme acá, sino que porque con independencia de si existe o no existe el demonio, la gente que le rinde culto, para ella sí existe. Y el crimen organizado lo hace. As your friend, I want to issue this warning so you don't make the same mistakes we did in the 60s and the 70s. It is not easy to pull yourself back once you're in boiling water. In fact, all the experts said it was impossible. And besides, you don't want to wait 50 years and maybe hope for a miracle to get out of hell. You can still jump before the water boils. Some might say I'm exaggerating, but we can clearly see the signs of a declining society because our own hit rock bottom decades ago. It's like when we see someone getting sick. First, it's maybe just stomachache or a headache or a small fever. But if you don't deal with the disease, it will only get worse, and then it may be too late. Even after our first war in El Salvador, we failed again to look into the signs of the second civil war that was coming, the gang war. After 1 million people fled the first war, a lot of them came to live in ghettos here in the United States, where the gangs were formed. When former President Clinton deported a lot of those gang members without telling us they were gang members, they were criminals. They roamed free and recruited young people, thousands of young Salvadorans, to join the gangs. At first, they seemed like petty criminals, but they began to change and transform until they became the unscrupulous terrorists that we know today. Most of them even perform satanic rituals, and this has been well documented. Si usted va por la carretera el pueblo, y ve el cartel, carretera cortada, puente hundido, y usted, que es muy listo, a mí me van a asustar con cartelitos. ¡Qué tontería da cartelitos! Yo no hago caso del cartelito. Bien. No hago caso del cartelito. Siga usted a 120 y cuando llega al río, de narices. ¡De narices! El cartelito no es para asustarle, es para informarle. La Iglesia no pretende asustar. Informa. Hay demonio. Hay infierno eterno. Lo ha dicho Cristo Dios, dogma de fe. Usted no hace caso, ya se enterará, hombre. De narices. De narices. Las cosas no son como a usted le parezca, ni como le guste, ni como le conviene, son como son. Y hay demonio y infierno, dogma de fe. Usted no cree, ya se enterará en cuanto se muera. Se lo dijo el padre, ¿no? Si las cosas son lo que son, no lo que las partes quieren que sean. Déjeme hacer una pregunta. ¿Qué significa, por ejemplo, que la ministra de la Cultura, las culturas, la ex ministra Julieta Brodsky, haya dicho esa frase, ¿no? Puta maraca, pero nunca paca? ¿Qué significa? ¿Ese es el feminismo que defienden los medios de prensa en Chile? Yo soy la persona que entonces está en contra del bien de este país por hablar de que no estoy de acuerdo con la colectivización de las jóvenes, de las mujeres y la manipulación de sus heridas en pos de propósitos políticos que nada tienen que ver con su bien. Puta maraca, pero nunca paca, decía Julieta Brodsky. Degenerada, sin ningún principio, destrozada por la vida, sin ninguna oportunidad,
para haber hecho otra cosa en mi vida, para poder salir adelante. Pero carabinero no. Eso no. En ese lema, mi estimado telepensante, se resume el movimiento neofeminista. Y quiero mostrarle cómo la teología del exterminio es la que está a la base de todo este desquiciamiento cultural. Así, no solo es el hombre el que está en peligro, no solo es el ciudadano, el hombre está en peligro porque se llama a las madres a abortar a su hijo hombre. No solo es el ciudadano porque hoy día nuestro Estado-Nación está en manos del crimen organizado. No solo es la existencia del propio país, en la medida en que se neutraliza y suprime las Fuerzas Armadas, usando siempre el mismo instrumento y la misma estrategia, a las minorías como colectivos políticos hiperpolitizados. Se los usa y sus dirigentes los usan así como lo hacen los presidentes de los sindicatos con los trabajadores. Es la misma lógica, es la misma dinámica. Si usted es mujer carabinero, si usted es mujer de derecha, si usted es mujer antifeminista, si usted es mujer que no le interesa la abstracción del patriarcado y que no comulga con esas ideas, no hay sororidad para usted, mi estimado telepensante. Así de simple. Lo mismo pasa con los homosexuales que son de derecha, los transexuales que son de derecha. No hay nada para ellos. Ellos son los execrados de los grupos LGBT y Q+. 72 millones de guaguas abortadas al año. Y Francia celebrando que la tragedia que es la muerte de un niño desesperada, de una madre que no tiene otra opción, ahora se transforma en un derecho, en un símbolo de dignificación. Le voy a leer a Hannah Arendt. En Los orígenes del totalitarismo, la obra, que esta es su obra cumbre, Hannah Arendt comienza a abordar el tema del mal, y concretamente en el apartado dominación total. Describe el mal radical o mal absoluto como un mal desconocido hasta el momento, sin paralelo alguno en la historia y que apareció en las fases finales del totalitarismo. 72 millones de niños por nacer, un país entero como Alemania, 3 veces Chile, abortado todos los años, con orgullo, con alegría, porque es un derecho. Sigamos con el mal banal, el mal radical.
Se trata de un fenómeno completamente nuevo, dice Hannah Arendt. Esto se da en los totalitarismos, donde el ser humano pierde su singularidad, donde perdemos la conexión con la vida, donde somos masa. Que nos enfrenta entonces este fenómeno con su abrumadora realidad y destruye todas las normas que conocemos, ante el cual la tradición filosófica occidental carece de las categorías y del aparato conceptual necesario para abordarlo de modo teórico. Es decir, no podemos entender qué nos está pasando. Dicho mal absoluto solo podría ser iluminado por medio de un análisis de los elementos que cristalizan en el totalitarismo, tales como la explosión demográfica, la expansión y superfluidad económicas, el desarraigo social y deterioro de la vida política. No estoy diciendo que acá exista satanismo necesariamente, esa grandeza satánica que se le atribuía a Hitler, ese elemento demoníaco, pero tenemos que hacernos cargo de que hay gente que sí lo cree. Tenemos que hacernos cargo de que quizás también exista, porque hemos perdido la capacidad de denunciar el mal. Y por eso hoy día no tenemos juicio y dejamos avanzar estas cosas. En su esfuerzo por demostrar que todo es posible, sigo con Hannah Arendt, los regímenes totalitarios han descubierto sin saberlo que hay crímenes que los hombres no pueden castigar ni perdonar. Cuando lo imposible es hecho posible, se torna en un mal absolutamente incastigable, imperdonable, que ya no puede ser comprendido ni explicado por los motivos malignos del interés propio, la sordidez, el resentimiento, el ansia de poder, la cobardía. Por eso la ira no puede vengar, el amor no puede soportar, la amistad no puede perdonar. ¿Cómo perdonamos? A los médicos que le hicieron esto a Chloé y a tantos otros niños que fueron mutilados, que fueron destrozados sus cuerpos antes de tener la madurez suficiente, siquiera para saber quiénes son. Los dejo con el testimonio de Chloé y les voy a ir mostrando algunos otros protagonistas de esta triste historia, los niños mutilados por adultos que saben perfectamente que en la pubertad o que la pubertad es el momento más difícil probablemente de la vida de un ser humano, justo cuando no hay que tomar ninguna determinación. My name is Chloe Cole, and I am a detransitioner. Another way to put that would be, I used to believe that I was born in the wrong body, and the adults in my life whom I trusted affirmed my belief, and this caused me lifelong, irreversible harm. I speak to you today as a victim of one of the biggest medical scandals in the history of the United States of America. I speak to you in the hope that you will have the courage to bring the scandal to an end and ensure that other vulnerable teenagers, children, and young adults don't go through what I went through. At the age of 12, I began to experience what my medical team would later diagnose as gender dysphoria. I was well into an early puberty, and I was very uncomfortable with the changes that were happening to my body. I was intimidated by male attention, and when I told my parents that I felt like a boy, in retrospect, all I meant was that I hated puberty, that I wanted this newfound sexual attention to go away, that I looked up to my brothers a little bit more than I did to my sisters. I came out as transgender in a letter I sent on the dining room table. My parents were immediately concerned. They felt like they needed to get outside help from medical professionals, but this proved to be a mistake. It immediately set our entire family down a path of ideologically motivated deceit and coercion. The gender specialist I was taken to see told my parents that I needed to be put on puberty-blocking drugs right away. They asked my parents a simple question: would you rather have a dead daughter or a living transgender son? The choice was enough for my parents to let their guard down, and in retrospect, I can't blame them. This was the moment that we all became victims of so-called gender-affirming care. I was fast-tracked onto puberty blockers and then testosterone. The resulting menopausal-like hot flashes made focusing on school impossible. I still get joint pains and weird pops in my back, but they were far worse when I was on the blockers. A month later, when I was 13, I had my first testosterone injection. It's caused permanent changes to my body. My voice will forever be deeper, my jawline sharper, my nose longer, my bone structure
permanently masculinized, my Adam's apple more prominent, my fertility unknown. I look in the mirror sometimes and I feel like a monster. I had a double mastectomy at 15. They tested my amputated breast for cancer. And I was cancer-free, of course. I was perfectly healthy. There was nothing wrong with my still developing body or my breasts, other than that, as an insecure teenage girl, I felt awkward about it. After my breasts were taken away from me, the tissue was incinerated. Before I was able to legally drive, I had a huge part of my future womanhood taken from me. I will never be able to breastfeed. I struggle to look at myself in the mirror at times. I still struggle to this day with sexual dysfunction. And I have massive scars across my chest. And the skin grafts that they took of my nipples are weeping fluid today. And they were grafted into a more masculine positioning, they said. After surgery, my grades in school plummeted. Everything that I went through did nothing to address my underlying mental health issues that I had. And my doctors, with their theories on gender, thought that all my problems would go away as soon as I was surgically transformed into something that vaguely resembled a boy. Their theories were wrong. The drugs and surgeries changed my body, but they did not and could not change the basic reality that I am and forever will be a female. When my specialist first told my parents that they could have a dead daughter or a live transgender son, I wasn't suicidal. I was a happy child who struggled because she was different. However, at 16, after my surgery, I did become suicidal. I'm doing better now, but my parents almost got the dead daughter promised to them by my doctors. My doctors had almost created the very nightmare they said they were trying to avoid. So what message do I want to bring to American teenagers and their families? I didn't need to be lied to. I needed compassion. I needed to be loved. I needed to be given therapy to help me work through my issues, not affirm to my delusion that by transforming into a boy, it would solve all my problems. We need to stop telling 12-year-olds that they were born wrong, that they are right to reject their own bodies and feel uncomfortable with their own skin. We need to stop telling children that puberty is an option, that they can choose what kind of puberty they will go through, just so they can choose what clothes to wear or what music to listen to. Puberty is a rite of passage to adulthood, not a disease to be mitigated. Today, I should be at home with my family celebrating my 19th birthday, and instead I'm making a desperate plea to my elected representatives. Learn the lessons from other medical scandals like the opioid crisis, to recognize that doctors are human too, and sometimes they are wrong. My childhood was ruined along with thousands of detransitioners that I know through our networks. This needs to stop. You alone can stop it. Enough children have already been victimized by this barbaric pseudoscience. Please let me be your final warning. Thank you. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Es que somos radicalmente malos como especie? ¿O es que no sabemos lo que hacemos, como cuando Jesús dijo, Dios perdona a los que no saben lo que hacen? Y si fuese así, que no sabemos lo que hacemos porque estamos convencidos de puras ideas malignas, ¿no es nuestra responsabilidad saber? ¿No es nuestra responsabilidad informarnos y pensar sobre ello? ¿No es nuestra responsabilidad como seres morales de este mundo tomar definiciones y distinguir entre el bien y el mal? La ignorancia, quedarnos en el estado de ignorancia, como lo hizo parte importante de la derecha que no quiso leer el texto. Ningún periodista hizo el análisis del texto en los medios de prensa masivos. ¿Cómo la gente se iba a enterar? Y luego quienes tenían capacidad de leer un texto así, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué siguen defendiendo algo que es indefendible? Que justamente tiene a la base la antropología, el concepto antropológico materialista, genital que promueve esta izquierda degenerada, cuyo objetivo es imponernos la teología del exterminio. Ese no haber leído un proyecto de nueva constitución que iba a destruir nuestro país desde sus cimientos, ¿no es acaso, teniendo el texto disponible, una decisión? ¿Y no es aquel entonces que queda en la ignorancia responsable del mal que comete por ignorancia? Bueno, estas son preguntas sobre las cuales tenemos que profundizar. Yo comienzo el próximo miércoles 13 un curso
sobre esta teología del exterminio, que es el último capítulo del libro que estoy escribiendo sobre la nueva izquierda. Porque necesitamos las categorías conceptuales para pensar sobre el mal, porque tenemos que denunciarlo, porque como dice Hannah Arendt, cada persona que se retira del mundo es una perspectiva menos en juego, que deja de dar la lucha por la preservación de la libertad. Estamos en un momento clave, eso lo sabemos. La dominación total, eso es lo que está en juego. Lo vimos en los tiempos de la pandemia, ¿no es cierto? La dominación total. Dice Hannah Arendt que aspira a organizar la pluralidad y la diferenciación infinitas de los seres humanos. Ahora todos tenemos que tener una vida sostenible, según los parámetros que ellos nos imponen en la Agenda 2030. Dice Hannah Arendt como si la humanidad fuese solo un individuo. Esto solo es posible si todas y cada una de las personas pudieran ser reducidas a una identidad nunca cambiante de reacciones, de forma tal que pudieran intercambiarse al azar cada una de estas reacciones. A ver, dígame una cosa, ¿cuál es la diferencia entre que yo entreviste a una feminista u a otra? ¿No me van a decir lo mismo? ¿No pasa igual con los comunistas? ¿Cuál es la diferencia? Yo simplemente puedo sacar una del mundo y poner a la otra y es exactamente lo mismo. Ese es el problema. Cuando nos hacemos intercambiables, ahí es donde radica nuestra dignidad, nuestra singularidad. Y todos aquellos que no quieren saber, entonces, ¿qué? Son parte del avance del mal radical desde el mal banal. Sabemos distinguir entre el mal banal, aquel que se comete por ignorancia, una ignorancia muchas veces elegida, del mal radical. Tenemos que volver a distinguir el bien y el mal. Fíjese que el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo ha llegado a un acuerdo para crear una identidad digital europea, una sola identidad, como dice Hannah Arendt. Usted me puede decir, no, pero cada quien tendrá sus documentos que lo hace distinto de otro. Sí, pero es una herramienta para tratarlos a todos por igual desde el poder. Si no me cree, lo dejo con alguien que hace el análisis. The digital identity is not just a passport that you will have on your iPhone in a digital form. It entails just about everything the government would like to know about you. The best way to get to a modern person's heart is to say that it's convenient for them. So yes, you won't have to carry all your different papers and your passports, but the downside of it is, and I hope that people will start to see this, that the government can shut you down. Volvamos con Hannah Arendt y este mal. Los hombres, en tanto que son algo más que reacción animal. Una sardina va a ser lo mismo que otra sardina, ¿no es cierto? Nosotros no. Resultan enteramente superfluos para los regímenes totalitarios. El totalitarismo, que es lo que se nos quiere imponer con la Agenda 2030, con la agenda progresista, con la religión woke, con la teología del exterminio. Busca no la dominación despótica sobre los hombres, sino un sistema en el que los hombres sean superfluos. El poder total solo puede ser logrado y salvaguardado en un mundo de reflejos condicionados, de marionetas sin el más ligero rasgo de espontaneidad, precisamente porque los recursos del ser humano son tan grandes, solo puede ser completamente dominado cuando se convierte en un espécimen de la especie animal-hombre. Bueno, el contenido del curso que les propongo abordar nos desafía a entender esta estructura teológica política. Es decir, entender que hay gente que cree en Satanás y que actúa según la inversión de los 10 mandamientos. Entender que hay una estructura que sirve como creencia al avance de la ingeniería social que nos están imponiendo. Primero tienen que destruir nuestro mundo para luego imponernos la Agenda 2030. No se olvide, ellos la vanguardia. Hasta la derecha se cuadró con el proyecto de la vanguardia. Un proyecto que había que analizar el cambio de los fundamentos cristianos occidentales por el concepto antropológico materialista, genital. Nosotros convertidos en meros genitales. En ese segundo proyecto de nueva constitución, mi estimado telepensante, el Estado estaba mandatado a intervenir en todas las áreas de la vida nacional para repartir los cargos según los genitales de las personas. Tenemos que hablar de la teología del exterminio. No existe este concepto. Lo avanzo yo como filósofa. Quienes adhieren y se someten al marxismo, entendámoslo bien, se ubican en el lugar de Dios, se atribuyen sus dotes, ser omniscientes, omnipotentes y omnipresentes. Ellos, los ingenieros sociales, van a diseñar un mundo
para nosotros y nos van a diseñar a nosotros mismos psíquicamente, el Joker, el desquiciado, el psicópata. Eso es lo que están promoviendo. Son ingenieros sociales que en la transferencia de significados y narrativas y disputas propiamente religiosas a la esfera política, gracias al proceso de secularización, entonces han logrado diseñar e introducir condiciones culturales cuyo fin es el exterminio del individuo y la destrucción de nuestro mundo común. La meta pregunta que intentaremos responder es: ¿hacia dónde conduce el proceso de secularización que avanza atrapándonos en las redes del ecocentrismo? Entiendo que hayan personas que no pueden tomar el curso. Evidentemente que es la manera en que en parte genera un ingreso. Lo único que les pido es vuelvan a pensar sobre el bien y sobre el mal. ¿Qué es el mal? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde vamos a aceptar la deconstrucción de nuestro país, la neutralización de las Fuerzas Armadas, el juego sádico de una derecha blanda que le permite todo a la extrema izquierda? ¿Hasta cuándo lo vamos a aceptar? Vamos a perder nuestro mundo común, vamos a perder nuestro país, mi estimado telepensante. Acá cada uno de nosotros tiene que sumarse en la batalla cultural. Si puede, si quiere, ambas cosas, lo invito a tomar el curso que comienza el próximo miércoles 13 de 19:30 a 21:30. Tiene un costo, como le dije, pero es hora de invertir en nuestro desarrollo, nuestra conciencia, la profundización de nosotros como agentes morales, para tener las herramientas y salir a la esfera pública a poner nuestro aporte para que no destruyan nuestro mundo. Estamos en un momento clave. No te lo pierdas. Aporta tú también.